El saqueo de una tumba perturba antiguos espíritus indios. Me corría sudor frío por la nuca. Para mí, era como contemplar a un hombre abusando de nuestros niños. Le dije, pagaremos por lo que hemos hecho. Debe morir. Tenía una lista negra y yo estaba entre ellas. ¿Podrá un confidente secreto ayudar a los investigadores a detener a... Vamos a enterrarle. Vamos a enterrarle. Era la maldad personificada. saqueador de tumbas? Es una siniestra historia que empieza en el hermoso pero desolado desierto de Black Rock, en Nevada. El arqueólogo Jack Harrelson y su mujer Pam están buscando una legendaria cueva india. Acampamos en el lecho seco de un lago, rodeados de montañas. A la mañana siguiente nos levantamos y empezamos a andar al pie de esta montaña. Mira allí. Y por fin encontramos la cueva. Dijimos, es aquí. Los dos estábamos bastante emocionados, pero también teníamos un poco de miedo. Desafiando la legislación federal y arriesgándose a acabar en la cárcel por perturbar un antiguo cementerio, Jack Harrelson y su esposa Pam empiezan a excavar en la cueva protegida. Teníamos un cedazo enorme que nos servía para filtrar la tierra. Era increíble las cosas que sacábamos con este sistema. Casi cada vez que llenábamos el cedazo sacábamos algo. Sabíamos que era ilegal, pero no nos importaba. En cuanto Jack encontró la cueva, pasó allí todos los fines de semana, todos los días disponibles, todas sus vacaciones, durante 2 años sacando escombros de la cueva. A veces incluso viajaban de noche. Utilizaban redes de camuflaje para ocultar su vehículo, por si las autoridades territoriales sobrevolaban la zona. Jack estaba obsesionado con encontrar objetos de todo tipo, pero en realidad buscaba algo realmente espectacular. Jack y Pam descubren puntas de flecha, joyas y calzado de la cultura paiute que floreció antaño en el desierto de Black Rock. Hay un mercado negro para los objetos de los nativos americanos. Los buscadores de tesoros, los que profanan los sepulcros de los indios, se llevan los objetos funerarios, los limpian y los venden. A pesar de los riesgos, Jack y Pam siguen excavando cada vez más adentro de la cueva, hasta toparse con un extraordinario descubrimiento. Pensé, caramba, ¿qué será eso? Cogí un cepillo y lo limpié. Era una cesta muy grande. Y le dije, Jack, mira eso. Y él me dijo, es un sepulcro. Retiré todas las piedras a su alrededor y finalmente pude despegarlo de la tierra y lo saqué afuera, como si lo llevara en brazos. Y él me dijo, ¿sabes qué llevas ahí? Contesté que no. Y él me dijo, ahí dentro hay un niño. Entonces pregunté qué íbamos a hacer. Y él dijo que lo esconderíamos entre las matas de salvia, bien cubierto por si alguien subía hasta aquí. Y seguiremos adelante, porque seguro que hay más. Yo dije que de acuerdo, pero me entró una sensación muy rara. Empecé a pensar en enterramientos, en seres humanos, en nosotros. Y pensé, no deberíamos desenterrar tumbas. ¿Qué estamos haciendo? De repente, lo tuve muy claro y le dije, no podemos tocarlos. Y él me dijo, bueno, pero es que tenemos que hacerlo. Y nos pusimos a discutir. Jack cogió estas cestas y se las llevó a su casa, en Grants Pass, Oregón. Luego abrió el grifo de la ducha con el agua muy caliente para que se fuera vapor en el cuarto de baño. Con el efecto de este vapor, las cestas se reblandecieron de nuevo, de manera que pudo abrirlas y en su interior había restos humanos. Había un niño y una niña. El niño era muy pequeño.
Tenían las caras hundidas, pero con la piel todavía pegada a los huesos. Su pelo estaba intacto. Estaban completamente momificados. Era fascinante, pero no podía dejar de pensar que me pasaría algo malo. Eso es lo que pensé, que me perseguiría un espíritu indio o algo parecido, que se vengarían causándome algún daño por haber hecho esto. Y pensé que teníamos que volver a enterrarlos en la cueva, pero nunca lo hicimos. Terminaron en el jardín. Jack se apoderó de los objetos funerarios de los cestos, despojó los cadáveres de su ropa, cualquier cosa que podía serle útil, y lo expuso todo en su casa. Jack tiró los restos en una bolsa de basura. Excavó una fosa en el jardín y los enterró. Si los muertos no se quedan allí, donde fueron enterrados, sus espíritus se perderán porque no sabrán dónde está su cuerpo. Por eso es importante dejar en paz las tumbas de nuestra gente. Le dije, no me extraña que detengan a la gente que desentierra muertos en los cementerios indios. Y él me contestó que tenían miles de años, que nadie lo sabría. Pero yo le dije que alguien se enteraría y que tendríamos que pagar por lo que habíamos hecho. A continuación, Me lo contó todo sobre la cueva. Estaba muy orgulloso de lo que había hecho. y más tarde, Me corría un sudor muy frío. Nunca olvidaré la sensación de sostener las calaveras. Jack Harrelson ha enterrado 2 cadáveres indios en su patio trasero. Pero no podrá guardar el secreto mucho tiempo. Mi hermano, mi cuñada y yo fuimos a verles un día de visita y ella le preguntó por qué le crecían tanto los girasoles. Y él contestó que los abonaba con indios muertos. Creyeron que era una broma, pero algo más tarde hablaron con su exmujer y supongo que ella les dijo que sí, que bajo estos girasoles habían 2 niños indios enterrados, que eso era un fertilizante. Y eso ya fue demasiado. Quiero decir que hay bastante diferencia entre recoger puntas de flecha y desenterrar niños muertos. Cuando los rumores llegaron a oídos de las autoridades, estas se dirigieron al capitán de la policía de Oregón, Walt Markey, que investigaba el comercio ilegal de objetos nativos americanos. El fiscal me pidió que investigara ese asunto para ver si era cierta la historia de unos indios muertos en el jardín de Jack Harrelson. Markey se lanzó a investigar este caso con toda su energía. Empezó haciendo lo que casi todos los periodistas y sin duda muchos policías y detectives suelen hacer. Fue inmediatamente a interrogar a la ex esposa. Y de repente, Walt Markey, acompañado de un par de agentes más, llamó a mi puerta. Querían que les diera más información. Y le dije a Walt que no pensaba contarle nada a menos que me garantizara la inmunidad. Al principio no quería decirme nada porque estaba involucrada en los delitos. Pero nos conocimos mejor y finalmente Pam confió en mí y me contó lo que había ocurrido durante los años de su matrimonio con Harrelson. Pam tenía una hija llamada Lori Longdon, de un matrimonio anterior. Y en algún momento, mientras estaba casada con Jack, se enteró de que éste había abusado sexualmente de Lori. Según me contó, aquella noche Pam esperó a Jack en la puerta con una pistola en la mano. Y quité el seguro. Preguntó, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, has abusado de ella. ¿Por qué? No es más que una niña. Él solo se me quedó mirando y me dijo, no he hecho nada. Y yo insistí, ¿que no has hecho nada? Lori me ha contado en detalle todo lo que le has hecho y no puede inventárselo porque ni siquiera sabía nada de todo eso. Bueno, sí, lo he hecho. ¿Y qué? Tampoco hay para tanto. ¿Que no hay para tanto? Estás enfermo. A partir de entonces empecé a odiarle. Lo hizo arrastrada por ese hombre al que entonces amaba. Luego llegó un momento en el que el amor empezó a desvanecerse y más tarde su amor por este individuo se había agotado por completo. Walt Markey garantizó a Pam la inmunidad judicial y ella empezó a revelar la historia de la montaña elefante. Hablamos un poco sobre el tema y yo le dije que sí, que habíamos excavado la tumba y que los cuerpos de los niños indios todavía estaban en su jardín.
Me dijo que cuando se divorció de Jack, él se quedó con todas las fotos. Habían sacado fotos en las que se les veía a los dos excavando la cueva. Pero Pam se había quedado con todos los negativos. Los hicimos revelar y por supuesto pudimos ver a Jack excavando en la cueva. Las cestas funerarias, todo corroboraba las declaraciones de Pam. A continuación, había que encontrar la cueva. Por lo tanto, metimos a Pam en un avión de la policía de Oregón y volamos al desierto de Black Rock. Pat Barker, arqueólogo de Nevada, dirige la investigación. Se sospecha que Jack Harrelson ha estado excavando en este yacimiento y estamos aquí para evaluar los daños infligidos y el valor de los hallazgos. Le había explicado todo lo que habíamos sacado de la cueva. Quedó impresionado. Me preguntó cuántas camionetas habíamos llenado con este botín y yo le contesté que solo sabía que habían sido 3 años de trabajo muy duro y sucio. La inspección de Pat Barker revela que la excavación ha destruido el único vestigio recuperable de una antigua cultura. Jack Harrelson había saqueado uno de los yacimientos más importantes de Norteamérica. Había infringido la ley. Es un verdadero crimen robar todo este material. Un crimen contra la historia y contra el pueblo americano y un verdadero delito. La inspección y las fotos demuestran la realidad de este delito. Y Walt regresa a Oregón armado con estas pruebas para plantar cara a Jack Harrelson. Nos dirigimos a casa de Jack Harrelson. Entramos por el caminito de la casa y Jack Harrelson estaba de pie junto a la puerta, apoyado en el dintel y tomando una taza de café. Le dije que había venido a investigar un crimen, su saqueo de una cueva en el desierto de Black Rock, y le pregunté si podía entrar en su casa. Jack me dijo que podía investigar todo lo que quisiera. Marquis registró el domicilio de Harry, pero no encontró objetos ilegales ni restos humanos. Yo sabía que tenía como 10 hombres juntos. Por lo tanto, apelé a ese ego y le dije, mira Jack, lo sé todo sobre la cueva y deberías estar orgulloso. Lo que has hecho es increíble y te harás famoso. Se me quedó mirando y preguntó, ¿de veras lo cree? Y le dije, oh sí. Es un gran avance para la investigación. Y Walt intenta sacarle más datos. Me contó todo lo que había hecho en la cueva y se mostraba muy orgulloso de su supuesta hazaña. No voy a negar que encontramos cosas bastante interesantes. Mucho tiempo esperando poder hablar de esto, pero no sabía cómo hacerlo porque era consciente de que lo que había hecho estaba mal. Jack confiesa que ha escondido el botín a unos kilómetros de allí, pero no dice nada de los cadáveres. ¿Podría enseñármelo? Supongo que sí. Mientras interrogaba a Jack y le acompañaba hasta un escondrijo en el campo donde había guardado algunos de los objetos sacados de la cueva, una brigada policial estaba excavando en su jardín trasero en busca de los restos mortales de los 2 niños. Había un camión de 10 metros de largo aparcado delante de la casa y 15 o 20 agentes registrándola, recogiendo objetos, documentando su situación. Cuando regresamos a casa de Jack, este no sabía que estábamos cumpliendo una orden de registro de su residencia. Y por supuesto, al darse cuenta, Jack se sintió traicionado. Estaba furioso. Aunque la policía ha recuperado muchos objetos, la prueba física más importante todo ha parecido. Tenía a varios agentes en el patio excavando con palas, intentando localizar los restos. Pero no lo conseguíamos. Entonces llamé a Janet Joyer, arqueóloga del servicio forestal. Vino con su paleta y solo tardó unos minutos en encontrarlos. La arqueóloga llamó a Walt Marquis y le dijo que echara una ojeada. Le dijo, mira, aquí falta algo. Y fue entonces cuando descubrieron que las cabezas de los niños habían sido separadas de los cuerpos. No podía comprender cómo podían faltar los cráneos. Le pregunté si podían haberse desintegrado de alguna forma y ella me aseguró que era imposible. Alguien se había llevado los cráneos. Habían desaparecido. Jack Harrelson fue detenido, inculpado de robo y profanación de cadáveres. Pero él insistió en su inocencia. Lo llevaba escrito en la cara, estaba muy afectado. Pero no creo que fuera consciente de lo que le esperaba. El juicio contra Jack Harrelson se inició en enero de 1996. Fue procesado por maltratar cadáveres, es decir, por enterrar los restos humanos en su patio trasero. También estaba acusado de robo. La acusación fundamentó su alegato con el de las pruebas aportadas por Marquis y con la ayuda de miembros de la tribu Paiute. Los huesos y los restos humanos
que habían contenido estas cestas ya no estaban donde debían estar. En las cestas. Me dolía mucho. El testimonio de Wilson Wiwa fue devastador para Harrelson. Ahí estaba un chamán nativo americano, un hombre muy religioso, ante el tribunal, diciendo que aquel hombre no tan solo había profanado un sepulcro, sino que también había atacado el espíritu de todo su pueblo. Nuestro pueblo no trata a los muertos con esta falta de respeto. Por lo tanto, muchos americanos de la tribu de los Paiute del norte estaban indignados porque los había desenterrado, vuelto a enterrar en su jardín, para cultivar luego flores en esta tierra. Durante el juicio, miembros de la tribu entonan una plegaria a sus difuntos. Hemos rezado intensamente para que los cráneos vuelvan a unirse con sus cuerpos. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada Mientras más que los la paiutes verdad. rezan, Pam Ralph sube al estrado para prestar declaración contra su exmarido. Estaba muy nerviosa porque hacía mucho tiempo que no le veía. Le miré una vez y estaba tan lleno de odio. Opinaba que estábamos dándole demasiada importancia a todo aquello. Sí, hablamos de que estaba mal hecho. La única cosa que Jack Harrelson reconoció que no era correcta, aunque dudo de que le pareciera incorrecta, fue que no tenía permiso para excavar en aquella cueva. No se arrepentía en absoluto. No sentía ni demostraba sentirse culpable por nada de todo lo que había hecho y estaba genuinamente sorprendido por la energía con la que estábamos acosándole todos. Jack Harrelson declaró ante el juez O'Neill que él era un arqueólogo. El juez le sostuvo la mirada y le dijo, no, no lo es, usted es un ladrón. Y eso es algo que Jack Harrelson no podía aceptar. Estaba tan furioso que realmente quería matar al juez. ¿Ha alcanzado el jurado un veredicto? Sí, señoría. El jurado no tarda mucho en alcanzar un veredicto. Jack Harrelson es declarado culpable de robo y profanación de tumbas y condenado a 2 semanas de cárcel y una multa de $2,5 millones de dólares. Es un castigo récord, pero no el resultado que muchos estaban esperando. Wal Marquis no se quedó muy satisfecho con el resultado de aquel juicio. Opinaba que aquel caso no estaba cerrado, ni mucho menos, puesto que todavía no habían aparecido las calaveras de los 2 niños. Se lleva el secreto a la cárcel, frustrando los esfuerzos de los paiutes para recuperar a sus ancestros. Rezamos por él, por su ignorancia. Rogamos porque aprendiera, como todos los seres humanos necesitan aprender de sus errores. Y sin embargo, siguió cometiéndolos y se metió en más apuros. A continuación, el plan asesino de Jack Harrelson. Dos años después del juicio de Jack Harrelson, Wal Marquis sigue buscando los 2 cráneos desaparecidos. Recurre a sus fuentes confidenciales y le llegan inquietantes noticias. Tras cumplir una corta condena de cárcel y arruinarse con la explotación mina, Harrelson vuelve a entrar en el negocio de las antigüedades ilegales. Recibí una llamada de un agente especial de la Administración Territorial. Según me dijo, uno de sus confidentes se había ganado la confianza de Jack Harrelson y este le había dicho que tenía la intención de regresar a la cueva de la montaña Elefante para completar las excavaciones. Cuando conocí a Jack, me dijo que llevaba bastante tiempo en el negocio de las excavaciones, que todavía tenía algunas en marcha y que le habían detenido por este motivo. El confidente es un extraficante de anfetamina que coopera con la policía. El pasado de Brian es bastante accidentado. Forma parte del mundo del AMPA en el sur de Oregón. Es una larga historia de consumo y tráfico de drogas y se había metido en suficientes líos con las autoridades para aceptar convertirse en soplón. Había ayudado a las autoridades locales en varios casos importantes y Marquis conocía sus andanzas en el pasado. Para pillar a un criminal nada como otro criminal y yo tenía mucha experiencia. Walt le explica la misión secreta que debe llevar a cabo. Walt me había dicho que buscaban un par de calaveras, los cráneos de aquellos niños que se había llevado de la cueva y que no habían podido recuperar todavía, aunque sí habían encontrado el resto de los cuerpos en su patio trasero, y me dijo que aquello era lo que realmente quería recuperar.
Entonces, tuve que montar un plan para averiguar si Jack todavía poseía los cráneos, sonsacarle y finalmente apoderarme de ellos. En su primer encuentro, Brian intenta la confianza de Jack, ofreciéndole una valiosa colección de flechas. Conocí a cierta gente que me conocía también. Había hablado con ellos y ellos sabían de mi pasado. Por lo tanto, no le preocupaba en absoluto que pudiera estar relacionado con la policía. La fiscalía nos consiguió el permiso para equipar a Brian con un micrófono oculto durante sus conversaciones con Jack. De manera que cada vez que Brian se ponía en contacto con Jack, llevaba una grabadora en el bolsillo que iba grabando sus conversaciones. Estaba acostumbrado a llevar micrófonos ocultos. Siempre llevaba uno. Me parecía natural. Tienes que olvidarte de que lo llevas porque si piensas en eso todo el rato, los otros pueden darse cuenta de que te pasa algo raro. Es como los perros que notan cuando les tienes miedo. Teníamos una grabadora muy pequeña que Brian llevaría en el bolsillo y el cable del micrófono salía del bolsillo y le subía por debajo de los pantalones. Si la conversación se prolongaba demasiado, tendría que ir al lavabo para darle la vuelta a la cinta. Una vez me dijo que era imposible que alguien pudiera grabarle la voz. Dijo, tú podrías llevar encima una grabadora. Y yo me agarré la barriga y le dije, oh sí, aquí está el micrófono. Habla, hombre. Y nos echamos a reír. ¿Quién sabe lo que Jack habría hecho si hubiera descubierto que Brian llevaba una grabadora encima? Creo que Jack es un tipo muy peligroso. Creo que es muy peligroso desde hace tiempo. Jack no revela nada sobre los cráneos, pero pide a Brian que le ayude con un trabajo sucio. Quiere que Brian robe objetos funerarios de una cueva india cercana. No quería ir él porque ya había sido detenido anteriormente. Yo le dije que ya me encargaba yo. Le traía los objetos y luego nos repartíamos los beneficios. Semanas más tarde, Brian impresiona a Jack al regresar con un montón de objetos supuestamente robados. Dijo, esto es estupendo, sigamos así. En aquella época yo me dedicaba a ganarme su confianza. Todo era una estrategia que habíamos montado. No creía poder confiar en ti. Todo aquel material había sido proporcionado por la policía de Oregón, y Jack cayó en la trampa. Poco a poco, Harrelson empezó a ver a Brian más como un amigo que como una amenaza de cualquier tipo. Brian Dolan es un confidente increíble. Se sentía totalmente cómodo llevando un micrófono oculto. No le costaba nada hacer que la gente hablara de sí misma. Y se sirvió del hecho de que a Jack Harrelson le encantaba hablar de sí mismo. Casi todos los criminales caen por una de 3 posibles causas de perdición. Puede ser la codicia, las drogas o el ego. La debilidad de Jack era el ego. Tenía un ego enorme. Se sentía el primero en cuanto a antigüedades. En cierto momento incluso le dije, Jack, eres un diccionario andante en cuanto a antigüedades. Y él se puso tan ufano como un gallito, de manera que no tardó mucho en confiarse. Yo le alimenté el ego y a partir de allí él se fue explayando. Brian le preguntó a Jack qué había pasado con aquellos indios que había enterrado en su jardín. Y Jack le dijo que la policía los había encontrado y los había desenterrado. Y Brian le preguntó qué había pasado con los cráneos. Y Jack le contó que todavía los tenía, que estaban escondidos en un cuchitril no lejos de allí. Le dije, caramba, Jack, eso es increíble. ¿Todavía los tienes? Y él me dijo, ah, sí, y no los van a encontrar nunca. Le pregunté qué valor tendrían en su opinión. Y él me dijo que no quería que le pillaran por culpa de eso. Entonces me dijo que me daría uno de ellos y yo le dije, caray, tío, genial. Jack había llegado a la conclusión de que los cráneos le habían causado demasiados problemas y que quería deshacerse de ellos. Un día vino con una caja grande, una caja marrón, y me dijo, aquí están. Toma, aquí están los dos. Y yo le dije, no puede ser, estás de broma. Como te prometí. Qué bien. 2 cráneos indios, escóndelos bien. Ningún problema, tío, ya te diré algo. Quería utilizarme para deshacerse de aquello. Llamé a Walt por el móvil en cuanto me marché de su casa y le dije que ya los tenía. Le indiqué que se dirigiera al hotel donde me alojaba. Me siguieron hasta el hotel, subimos arriba con la caja y la abrimos. Y en efecto, allí estaban
Los cráneos de 2 niños de 2500 años de antigüedad. Me corría un reguero de sudor frío por la nuca. El aire se podía cortar con un cuchillo. Fue una sensación tan intensa tener aquellos cráneos en la caja, sacarlos y sostenerlos en mis manos. Fue una sensación que no olvidaré jamás. Quería devolverlos con el resto de los cuerpos, repatriarlos a las tribus Paiute para que pudieran volver a enterrarlos. A continuación, Tenía una lista negra y yo estaba en ella. Jack Harrelson intenta vengarse. Los investigadores han recuperado los cráneos indios, pero sospechan que Harrelson trama algo más. Mandan de nuevo a su confidente, Brian, a casa de Harrelson. Había visto que hasta aquel momento yo había cumplido con todo lo que le había prometido. Por lo tanto, se confió un poco más y empezó a hablar de lo furioso que estaba por la primera vez que había sido detenido. Harrelson empezó a contar sus planes a Brian. Marquis se cree un detective de primera. Pretende hacer carrera deteniéndome. Me dijo que le gustaría mucho eliminar a Marquis. Tenía una lista negra y yo estaba en ella. Una noche, Brian regresó de un encuentro con Jack y dijo que estaba convencido de que Jack Harrelson lo decía en serio. Y nos apresuramos a escuchar la cinta grabada en cuanto pudimos para oír qué había dicho exactamente. Nos dimos cuenta de que la investigación había tomado un giro radical. Walt Marquis. ¿Quién es Marquis? El sargento Marquis. Nos lo tenemos que cargar. Es un jodido embusteo. Al oír sus palabras noté que sonaban muy sinceras y por lo tanto me lo tomé muy en serio. Quería matarme en un combate cuerpo a cuerpo y quería cortarme la yugular con una navaja. Empezó a ponerse furioso y lleno de odio y muy resentido con la gente a la que responsabilizaba por su condena. No hizo más que juntar mentiras y más mentiras. Y se las colocó al juez y al jurado. Ya, claro. Me dijo, no eres un arqueólogo aficionado. No eres más que un ladrón. Y lo dijo allí mismo durante el juicio. Qué jodido, ¿eh? ¿Cómo crees que me sentí yo? No sé, tío. No soy un ladrón. Ni lo he sido nunca. Pero sí soy un asesino. Empezó a hablar de matar a la gente, gente que merecía morir. Quería matar al juez, quería matar a un antiguo socio. Creía que todos le habían juzgado mal, que él no había hecho nada malo y quería matarlos. Estoy convencida. Teníamos que averiguar hasta qué punto lo decía en serio y tuvimos la idea de introducir un supuesto mercenario para ver hasta dónde pretendía llegar Jack Harrelson. Quería que Brian se pusiera en contacto con Jack y le dijera que tenía un amigo que era mercenario y que para él asesinar a alguien era pura rutina. Entonces tuve que ir de nuevo a verle para ofrecerle la posibilidad de encargarme del asunto si de verdad quería hacerlo. Lo aceptó enseguida. Le dije que conocía un par de tipos con los que solía relacionarme y que uno de ellos era un mercenario en Honduras y que había trabajado para el gobierno. Oye, Jack, conozco a un tío que igual puede ayudarte. ¿Ah, sí? Ajá, le conocí en la cárcel. Es un motero, un cabrón realmente duro. Sí, podría hacerlo. Pero tú también deberías hacer algo por él, ¿sabes? Hombre, claro. Dijo que le encantaría de verdad. ¿Tú confías en él? Pero que prefería que lo hiciera otro, aunque todo el mundo supiera que había sido él, Jack Harrelson, el que se lo había encargado. Dijo, así la gente me mirará de otra forma. Le diré que te llamé. No, no quiero verle. No quiero hablar con él. No quiero que haya ninguna conexión entre nosotros. Es demasiado peligroso. De acuerdo. Diré que habrá más de uno. Jack tiene una larga lista de enemigos, pero su primera víctima no es Walt Marquis. Es Lloyd Tolles, su antiguo socio en la mina. Lloyd y él habían tenido negocios en el pasado y según Jack, Lloyd le había estafado unos $7 millones en minerales. Cuando Jack Harrelson empezó a hablar de la gente que quería matar, quién sería el primero de la lista, resultó que Lloyd Tolles estaba el primero porque era el más fácil de eliminar. Me pidieron que escuchara una grabación. Pusieron la cinta y era Jack. Reconocí su voz al momento. Y el tío iba hablando y de repente me di cuenta de que estaba hablando de matar. De matarme a mí. Pero a ese Lloyd Olds hay que meterle una bala en la pelvis para que quede inválido.
para que ni siquiera pueda mear. En cierto momento, incluso hizo el comentario de que no le importaría que alguien lanzara una bomba en la calle y matara a toda su familia, que haría un servicio al mundo entero. Dejé que me explicara cómo quería que lo hicieran. Dijo que quería que lo enterraran en algún lugar donde no le encontraran jamás. Brian insistió diciéndole que una vez hecho ya no había marcha atrás. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? ¿Va en serio? Y creo que Jack le contestó que estaba completamente seguro. Le pregunté 6 o 7 veces en varias ocasiones si era realmente eso lo que quería, porque en cuanto se lo dijera a aquel tío, la cosa ya estaría hecha. Que no habría manera de dar marcha atrás porque sería demasiado tarde. Y él me dijo que sí, que estaba decidido. Como pago por el asesinato de Joy Tolls, Jack pretendía darle óvalos de la mina que había causado su enemistad. Me dijo, te diré lo que vamos a hacer. Te daré $15,000 en ópalo negro. Así no podrán relacionarme con este asunto. Me fui a casa de Jack y al entrar vi que tenía esos tarros de ópalos negros. Dijo, con esto debería bastar. Y yo le dije que se los daría al tipo en cuanto hubiera terminado su trabajo. Toma, para nuestro amigo. Vale. Tronco, te digo algo. Cuídate. Acordaron que Brian debería darle a Jack alguna prueba de que Joy Tolls había sido asesinado. Nos fuimos al bosque con Joy y cavamos una fosa. Me ataron una cuerda al cuello. Me cubrieron por completo de barro, la cara, la cabeza, todo. Y me metieron en la fosa. Entonces abrí los ojos y la boca, como si me hubieran ahorcado. Sacaron la foto. A mí me pareció que todo resultaba increíblemente realista. En la foto parecía realmente que estuviera muerto. Pasaron 3 días y yo ya tenía la foto. La llevaba en el bolsillo del abrigo. Llamé a Jack y le dije que tenía que ir a verle, que quería enseñarle algo. Y me dijo que de acuerdo. Mientras tanto, él había encendido la chimenea. ¿Sabes? Aquel asunto del que hablamos. ¿Sí? Soluciónalo. Dijiste que querías alguna prueba. Espero que con esto te baste. Cuando le enseñé la foto, se la quedó mirando y se echó a reír. Jack dijo que aún habría sido mejor si le hubieran destripado y tirado en la calle. Está enterrado en un claro del bosque cerca de Brookings. Yo había escrito en el pie de la foto a quemar para que se deshiciera de ella y la quemara. Él abrió la chimenea, volvió a mirarse la foto y la lanzó al fuego. Uno fuera, quedan 3. Le dije, estaba seguro de que te gustaría verlo. Jack Harrelson ya tiene la prueba de que su enemigo y antiguo socio Joy Tolls ha sido asesinado. Pero la foto es un montaje, ideado por la policía para implicar a Harrelson en un intento de asesinato. ¿Todo solucionado? Eso parece. Si Harrelson deseaba realmente matar a Joy Tolls, y así sucedió, pagando a un asesino a sueldo, y creía que esta persona lo había hecho, entonces no cabía duda de que seguiría matando. ¿Quién va ahora? Marquis. Él creía haber matado a alguien. Era la maldad personificada, no era un ser humano. Poco después, las autoridades pudieron detener a Harrelson. Llamaron a Jack para que saliera de su casa y finalmente acabó rindiéndose. Fue procesado y se declaró culpable de 2 cargos de profanación de cadáveres. También estaba imputado por inducir al asesinato. La fiscalía se valió de las cintas grabadas para sustentar la acusación. Tenemos un confidente y tenemos una cinta en la que este sujeto dice estar interesado en matar a 4 personas si se dan las condiciones adecuadas. ¿Cómo iba a matar a alguien? Solo era una broma. Me gusta llamar la atención. Pero la defensa de Harrelson no convence al tribunal. Las pruebas eran contundentes y fue declarado culpable de un cargo de intento de asesinato y de conspiración para cometer asesinato.
Sí, le condenaron a 120 meses de cárcel y 2 años más por lo de los cráneos. Para nosotros, cuando las personas mueren, se convierten en seres sagrados. Por lo tanto, si alguien les perturba, es el deber de los vivos, de aquellos de nosotros que todavía están en este mundo, de asegurarse que son devueltos a la tierra con mucho respeto. Es muy importante volver a enterrarlos. Según nuestra leyenda de la creación, hemos sido creados de la tierra y el barro. Y cuando morimos, nuestro espíritu sigue viviendo, pero los huesos vuelven a convertirse en polvo. Robar tumbas es monstruoso. Solo puede hacerlo alguien muy malvado. Para nosotros está muy mal. Pero les pasa factura. No se dan cuenta. Pero Jack Harrelson ha tenido que pagar por lo que hizo. La perdición de Jack Harrelson no se produjo en realidad cuando empezó a hablar de asesinatos. En realidad, se produjo cuando sustrajo a estos niños nativos americanos del lugar donde debían estar y se los llevó a un lugar que no les correspondía. Creo que fue su karma. Por eso está ahora donde está. En la actualidad, Harrelson cumple su condena en la cárcel federal de Sheridan, Oregón. El capitán Walt Marquis fue ascendido a director del Departamento de Fauna Salvaje de la Policía de Oregón. Walt se siente satisfecho por haber hecho lo que hizo a favor de los paiutes de Nevada. Aprendió mucho con todo este asunto. Cuando empecé a investigar a Jack Harrelson, no fui capaz de localizar los cráneos. 6 o 7 años más tarde, me convertí en un investigador más eficaz que antes. En nuestro oficio nunca dejas de aprender y sigues creciendo. Y quizá solo tenía que haber sido más paciente.